Se ha flexibilizado la originaria ordenanza o el código de publicidad, se ha flexibilizado y ahora vuelve a ser factible la instalación de cartelería publicitaria, concretamente, como en este caso que usted anuncia, en las medianeras de los edificios, ¿no es cierto? En este sentido, podemos decir que es un ingreso bastante útil en función de la morosidad existente en el pago de las expensas y muchas veces ayuda para determinado tipo de obras en el edificio. Lo que yo creo que el mensaje que tendría que haber, que en este sentido el administrador del consorcio tiene que tener una actitud proactiva, es decir, acercarse a las empresas que ejecutan este tipo de publicidades para ser él quien ofrezca la medianera o algún espacio en publicidad y no estar esperando que las empresas lo visiten para proponerle la instalación de cartelería en las medianeras, ¿no es cierto? Porque es una interesante fuente de ingresos. Ahora, desde el punto de vista de los consorcistas, ¿requiere la instalación de una publicidad en alguna medianera la aprobación de los propietarios del edificio? Pregunto esto porque puede haber diferencia en muchos temas, inclusive en este, ¿no es cierto? ¿Puede haber alguna oposición y que haya que discutir este tema? Sí, claro. Esto por supuesto que cuando hablamos de la posibilidad de alquilar el departamento del encargado vacío porque se jubiló, porque falleció, porque renunció y lo desocupó, cuando hablamos de la posibilidad de alquilar un sector de la terraza para una instalación de antena de telefonía celular o para la instalación de publicidad en una medianera, todo esto requiere una decisión asamblearia, porque en definitiva la medianera es de todos y cada uno va a recibir en la medida de su porcentual un beneficio indirecto al ingresar por expensas generales este crédito, o sea que siempre se necesita una decisión asamblearia, que va a ser, cuyos porcentajes van a ser más o menos exigentes según lo que se quiera instalar. Por ejemplo, si se quiere instalar una antena de telefonía celular, que está muy debatido a nivel científico, si las ondas electromagnéticas generan o no perjuicios a la salud, que sí generan perjuicios a quien tiene marcapasos, está comprobado, por ejemplo. Entonces, en estos casos, el nivel de mayorías es superior y muchas veces el interesado en instalar una antena de telefonía celular, cuando ve el acta de asamblea y analiza, por ejemplo, que hay una o dos oposiciones, directamente no contrata ese edificio, el sector de terrazas de ese edificio, por el temor que pueda promover un interdicto y hacerle parar la instalación de la antena o hacerla sacar, ¿no es cierto? En ese sentido son muy estrictos. No es lo mismo para alquilar el departamento del encargado cuando está vacío o para instalar publicidad en una medianera que ahora ya ni siquiera se pinta, sino que viene entelada con bastidores. Pero bueno, reitero, el mensaje es que el administrador y los consejos de propietarios y eventualmente los propietarios tendrían que preocuparse por gestionar en las distintas empresas un acercamiento para ofertar la instalación de esta publicidad. Viene en aumento, ¿correcto? Viene en aumento trimestralmente, esto viene en aumento, podemos estimar en un 15% la verdadera morosidad en un consorcio, en términos generales, porque hay consorcios en los cuales están al día todo, ¿correcto? Pero en términos generales podemos estar hablando de un 15% de morosidad. Cuando hablamos de un 15% de morosidad, no hablamos de atraso, porque si hablamos de atraso, unas expensas que vencen el 10 de julio, o que vencieron el 10 de julio, se terminan pagando en un 50% a fin de mes o el 10 de agosto, ¿correcto? Pero eso no lo podemos llamar mora. Está claro. Entonces, hablamos de mora cuando ya está iniciada la acción judicial o la deuda supera el año o los 2 años de atraso, y eso se está viendo permanentemente. Las obras que impone Camusi y Gas Pampeana para la rehabilitación del servicio de gas en un edificio, las obras del mantenimiento de fachada
son proporcionalmente para cada propietario bastante gravosas, porque estamos hablando en un edificio promedio de 70 unidades, de contratos con el matriculado, que se ocupa del tema de gas, de 3, 4, 5, 6 millones de pesos. Son cifras realmente importantes. Son muy importantes. Es un movimiento que incluso podemos decir que supera a muchas empresas comerciales constituidas como sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada en Mar del Plata. Ni hablar de megaconsorcios, como por ejemplo algunos de los que somos abogados, por ejemplo el edificio Habana o el Palacio Cosmos, que están edificios con las 4 caras en torre, expuestas, por ser edificios en torre, las 4 caras expuestas. Cuando se deben realizar contrataciones de esta naturaleza, los montos son supermillonarios, ¿no es cierto? Y eso incide muchísimo en el bolsillo de la gente, en mayor medida de aquellas personas cuyo ingreso es fijo, por ejemplo, el jubilado. Está claro. Por último, doctor, en este marco, ¿qué sugerencia o qué recomendación usted nos puede dejar desde el punto de vista de cómo administrar esa mora? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que están haciendo la administración y qué es lo que deberían hacer? Mire, a partir de mucha gente en las asambleas dice, bueno, sí, el reglamento dice que después del tercer mes de mora hay que iniciar juicio. Eso es no les digo que es imposible, ¿correcto? Pero al tercer mes el costo de inicio supera muchas veces el costo de la deuda. Claro. ¿Correcto? Pero sí el inicio de la gestión extrajudicial, primero desde la administración, a partir del incumplimiento del cuarto o quinto mes pasarlo al estudio del abogado de cada consorcio, y ya cuando estamos en el octavo o noveno mes, el inicio de la demanda judicial por expensas, porque tenemos que tener en cuenta que a partir del Código Civil y Comercial del 1 de agosto del 2015, la prescripción del crédito por expensas ahora es de 2 años, no 5 como antes. Entonces requiere una mayor atención en el seguimiento de los morosos, ya sea a nivel extrajudicial o judicial.